Al contexto sociológico con Luis Fernando García Busaid. Contexto sociológico. Es viernes y es tiempo de escucharte y que estés con nosotros y nos da muchísimo gusto. Luis Fernando, te saludamos Arturo, Manuel y una servidora, Marcela Paz. Un gran abrazo para los tres. Muy contento de estar con ustedes. La reflexión de hoy es un poquito sobre un tema que está muy presente, sobre todo entre clases medias y altas, ¿no? Opositoras a Andrés Manuel, que con justicia y justeza se preguntan dónde está la oposición para el 2024, cómo habremos de derrotar a Morena en el mejor de los casos, ¿no? La reflexión está dividida en tres actos. Inicio con el primero, ¿no? En 2018 un tsunami morenista arrolló con 30.110.327 votos a una oposición desunida que apenas obtuvo 24.835.000 votos. La diferencia fue de 5.244.000 votos. Sin embargo, el impacto fue demoledor. La 4T golpeó al PRI, PAN y PRD en su línea de flotación hasta hundirlos sin misericordia. Los dejó sin discurso, identidad y una sangría continua de militantes. La narrativa discursiva ligada a su identidad partidista o a la identidad partidista de cada uno de estos partidos fue reducida a una reactividad cotidiana definida de las mañaneras. Andrés Manuel tuvo la habilidad de aprestarles una jaula para etiquetarlos como neoliberales, conservadores, corruptos, en suma responsables históricos de los males que padece el país y por ende enemigos de los intereses del pueblo representados por el mismo Andrés Manuel. Desde esa jaula colmada de etiquetas, los partidos fueron incapaces de ser proactivos y de reinventar sus respectivos discursos e identidades, más allá de criticar los yerros de Andrés Manuel y de caer en repetidas ocasiones en las cajas chinas armadas exprofeso por el mismo AMLO. Esta erosión discursiva e identitaria tuvo un impacto puntual en la pérdida de militantes. Del 18 al 21, el PRI perdió casi el 80% de su militancia. En 2018 el PAN tenía, por ejemplo, 379.000 afiliados, pero en el 21 se quedó con 250.000, lo que equivale a una caída del 34%, para poner en riesgo la pérdida de su registro al rozar el umbral mínimo que exige la legislación en cuestión a militancia. Por su parte, de 2018 a 2021, el PRD perdió el 76% de su militancia, con un añadido crítico. En las elecciones de 21, estas recién pasadas, el PRD perdió su registro en casi la mitad del territorio nacional, por no alcanzar el mínimo del 3% de los sufragios exigidos. Segundo acto. Es importante considerar tres atenuantes para comprender la pobreza de nuestra oposición partidista. Uno, fueron incapaces de realizar una evaluación autocrítica de su responsabilidad para permitir la llegada de Andrés Manuel al poder. Por ello caminaron mansitos uno tras otro hacia la jaula de la 4T. Número dos, muchos de sus dirigentes tienen una cola dinosáurica, larga, escamosa y puntiaguda, la cual fue revisada milimétricamente por la Unidad de Investigación Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República, para conocer su edad, sus placas óseas, sus escamas, su dureza y su tono de piel. Por ello, el objetivo puntual de sus dirigentes nunca fue salvar su partido o el país, sino únicamente su pellejo. Y número tres, los atenuantes precisan el verdadero nivel de la dirigencia partidista de la oposición. Son burócratas sin visión estatista y por tanto son incapaces de repensar un México más allá de la jaula que habitan y la polarización con sus redes autoritarios que afecta al país. Tercer acto. Las clases medias y altas fuerzas del liderazgo de sus partidos, que en teoría habrían de guiar sus contentos, sus esperanzas, tomaron las calles por asfalto. Preciso dos expresiones del mismo sin un impacto sostenido en el tiempo, el de las mujeres de un rango ideológico muy amplio y el de Frena con tendencias de extrema derecha. A partir de ese divorcio entre partidos políticos ciudadanos, surgen al cuarto para las 12 y al grito de Viva México, cual escopetazo al aire con perdigones que llevan los rostros de personalidades sin programa político, sin base social y sin alianzas estratégicas. Pero eso sí, avalados por el pensamiento mágico de esas clases medias y altas, temerosas de la continuidad de Morena en 2024 y de la instalación de un régimen castrochavista como en Venezuela. Las preguntas son tres. ¿Existe la capacidad política entre el PRI, el PAN y el PRD para mantenerse unidos y competir en 24? ¿Tienen la visión para lanzar un candidato ciudadano no militante a sus partidos, pero propuesto por las organizaciones de la sociedad civil para competir ese mismo año?
existe el tiempo suficiente para conformar esa alianza partidista ciudadana en torno a esa candidatura con un programa político que trascienda la jaula y la polarización del país. Y finalmente, a forma de pregunta y de conclusión, ¿tendrá la posición partidista y ciudadana la capacidad de abrazar al México de todos en este momento histórico definitorio? Esa es la reflexión. Pues es que dejas preguntas muy importantes en el aire. ¿Tú tienes respuestas para estas preguntas? Porque trataba de encontrarla mientras las formulabas y no la encuentro. Lo que sí sé, no encuentro esa respuesta. Lo que sí sé es que los partidos cada vez están más alejados de los ciudadanos. Yo no sé si ya sea la distancia suficiente como para que el ciudadano tome la política en sus manos y hagamos entonces el planteamiento de una candidatura ciudadana que tenga que insertarse en algunos de los partidos por forma, no por fondo. Sí, claro. Mira, yo en realidad tengo algunas respuestas, pero no una, digamos, integral y puntual al mismo tiempo. No, lo que yo sí siento es que el tiempo, que es un factor fundamental en la política, ya sea para derrotar al adversario o crecer en fuerza política, es muy poco, muy poco. Nos quedan no más de 15 meses, ¿no? Que es muy poco tiempo para repensar como sociedad civil, desde las clases medias y altas, opositoras a Andrés Manuel, y la gran cantidad de candidatos que han surgido de manera espontánea. Me refiero a Luis Donaldo Colosio, a Beatriz Paredes, a Enrique de la Madrid, al mismo dirigente de Comex, etcétera, ¿no? Lili Telles, etcétera, ¿no? Tienen el programa, tienen la base social y la capacidad de liderar esa candidatura única. No hay otra alternativa más allá de la candidatura única, porque desarticulada la oposición, ¿verdad?, que de por sí tiene ya muy poco tiempo, no solo para pensar en un programa, para trabajar las alianzas, para ir construyendo la base social, ¿no?, pudiera derrotar a Morena. Si no hay una candidatura de unidad desde mi punto de vista, a partir de una alianza partidista ciudadana, muy difícil derrotar a Morena. Yo te quiero preguntar una cosa. La argumentación de las clases medias y altas en este país, ¿tiene fundamento? ¿Hay razones para pensar lo que luego se dice con frecuencia en los chats o en los memes que reenviamos casi en automático de la militarización, de ir detrás del modelo de país de Venezuela, de que el socialismo, el comunismo está sentando sus reales? ¿Todo esto tiene fundamentos o finalmente es una historia que se ha venido construyendo aquí y allá con algunos elementos, pero que no tiene mucho sustento? Bueno, déjame, mira, es muy interesante la pregunta, porque creo que lo hemos platicado en algún momento en este espacio. México no va a convertirse nunca en una Venezuela. Eso es un hecho, ¿no? Es prácticamente imposible. Y la razón es muy sencilla. La cercanía con Estados Unidos imposibilita esa vivencia, digamos, colectiva como país. Lo que sí va a ocurrir y está ocurriendo es una tendencia hacia el autoritarismo como expresión vital de un poder político concentrado en una persona. Y en este caso es Andrés Manuel, quien de manera meticulosa y sistemática, es otra reflexión que publiqué esta semana, ¿no?, ha ido construyendo ese autoritarismo. Es decir, el militarismo de darse en 10 días, 9 días, en el Senado, en esta nueva votación que habría de llevarse a cabo, ¿verdad?, sería el antepenúltimo clavo a la frágil e incipiente democracia que logramos construir a lo largo de muchos años y con muchísimos esfuerzos. Después del militarismo vendría la reforma electoral con el INE, ¿verdad?, que sería el penúltimo clavo, el antepenúltimo clavo, perdón. Luego el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o el TRIFE, ¿no?, y eventualmente el INAI. Una vez ya que esos tres clavos queden en el féretro de nuestra incipiente y frágil democracia, se va a consumar la construcción de un régimen autoritario, el cual ya de hecho existe como tal, ¿no?, y que ha ido construyendo Andrés Manuel. Entonces, no, ciertamente
las clases medias y altas tienen en su imaginario, en su imaginación, en su pensamiento, esos referentes de Venezuela, de Bolivia, de Perú, etcétera, pero difícilmente llegaremos a este extremo. Lo que sí puede ocurrir y está ocurriendo y ya es casi una realidad es que tenemos un régimen totalmente contrario a lo que vivimos en el 2017, ¿no? Cuando había una democracia ciertamente débil, ¿no? Pero con garantías individuales establecidas, un Estado de Derecho reducido, pero funcionando, órganos públicos autónomos que actuaban como contrapesos al poder, en fin, una participación ciudadana significativa. Teníamos muchas cosas que ya dejamos de tener y que no nos dimos cuenta, y que Andrés Manuel, sin embargo, fue sistemáticamente negando, ¿no? Entonces, no, es muy comprensible el temor, el miedo de las clases medias y altas opositoras de Andrés Manuel en cuanto a pensar en ese referente que tienen ellos, ¿no? Pero no llegaríamos tan lejos, pero sí a la instalación de un régimen autoritario que sería muy parecido a esa situación, ¿no? Luis Fernando García Busaí, te saludo con gusto, buenos días. Planea también la pregunta sobre, ya lo dices, el poco tiempo que tiene la oposición o lo que pudiera constituirse como oposición para presentar una alternativa o la única alternativa a López Obradorismo o a Morena. Sin embargo, más allá de la figura que pudiera ser aglutinante o no de un sector de la población, pues queda la duda respecto a la movilización de estructuras, porque cada vez la oposición tiene menos estructura que movilizar. Y con esto me refiero a que Morena tiene el gobierno de la mayoría de los estados de la República, y sabemos que el tener el gobierno de la mayoría de los estados de la República le da una capacidad de movilización muchísimo mayor. Entonces, en ese sentido, ¿será suficiente una figura aglutinante que logre mover ciertas conciencias sin tener en cuenta la movilización de las estructuras? La pregunta es muy importante, porque como bien dices, es estructura y presupuesto, ¿no? Estamos hablando ya de 24 estados, ¿sí? Que Morena domina de manera sola o con aliados, ¿no? Y sí, ciertamente la estructura de movilización está en este momento muy por encima de las posibilidades de lo que pudiera significar una candidatura, en el mejor de los casos, ciudadano partidista o partidista ciudadana. Sin embargo, creo que es importante lograr esa candidatura. Y lo digo más allá de la posibilidad de ganar, con la posibilidad de ir creando un proyecto de nación distinto, ¿verdad?, al de Morena, y que vaya más allá de la reacción o de la reactividad para pensarlo de una manera proactiva, trascendiendo la polarización que existe en el país. Entonces, más allá de la victoria que pudiera haber, que es muy complicada por el tiempo y por lo que tú mencionas, sí sería importante que esa candidatura surgiera con la idea de ir aglutinando fuerzas políticas para un futuro próximo, simplemente para servir como un contrapeso a la candidatura de Claudia Sheinbaum si llegara a la presidencia de la República, por ejemplo, ¿no? A Claudia, como bien sabemos, representa el ala dura, el ala radicalizada dentro del morenismo, la más cercana ciertamente al Foro de San Pablo y al castrochavismo. Entonces, en ese sentido, si hay esa candidatura y hay esa fuerza, digamos, trabajada en estos 15 meses, que es poquísimo tiempo desde el punto de vista político, ¿no? Y puede eventualmente generarse contrapesos más sólidos para lo que pueda venir en el futuro. Entonces, en ese sentido, yo vería que aunque no se ganase la elección del 24, si esa fuerza permanece como una fuerza aglutinadora, articuladora, para ejercer como contrapeso a partir del 24, sería muy importante. Sobre todo porque tendría posiciones en el Congreso, que trabajarían de manera conjunta, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal. Tendría probablemente gubernaturas, etcétera, etcétera, porque lo que está en juego en el 24 es todo, son muchas cosas, no solamente la presidencia de la República, ¿no? Oye, Luis Fernando, una última pregunta. Déjame plantearla de la siguiente manera. Están de capa caída los partidos, ¿sí? Incluyendo Morena, ¿no? Tampoco veo que sus fortalezas sean tantas, pero lo que pasa es que frente a partidos tan debilitados, pues pareciera que es el fuerte.
Exactamente. Pero la pregunta es, ¿de verdad podrán levantarse los partidos de esto que están viviendo hoy en día? Bueno, es muy buena la pregunta. Mira, es muy difícil, porque los partidos, y me refiero al PAN, PRI, PRD, los tres, ¿no? No llevaron a cabo. El PAN lo está haciendo de una manera un tanto general, ¿no? Pero ninguno de los tres partidos tuvo a bien tirarse un clavado hacia su interior y evaluar autocríticamente el por qué habían perdido en el 2018 y el por qué había llegado un personaje como Andrés Manuel a la presidencia de la República. Sin esa reflexión autocrítica es muy difícil refundar o reinventar una organización política. Y ninguno de los tres partidos hizo esa reflexión, ¿ves? Entonces, ahorita ya, digamos, después de mucho tiempo, con la presidencia de Alejandro Moreno, y la secretaría y la presencia de Rubén Moreira en el PRI, empieza a formarse un movimiento de corrientes de opinión que ellos llaman, que sí están pensando en esa necesidad, pero es demasiado tardío. Y además Alejandro Moreno y Rubén Moreira tienen un control monolítico del partido que va a impedir a toda luz de posibilidad. Entonces es muy difícil, respondiendo a tu pregunta, es muy difícil que los partidos tengan la capacidad de recuperarse en general y en tan corto plazo, ¿no? Porque el tiempo aquí es mortal en ese sentido, ¿no? Y ya es demasiado tarde para armar esa candidatura, para lograr la unidad entre partidos y sobre todo tener una visión que trascienda la polarización que existe en el país para pensar otro México posible. Muy bien. Luis Fernando, como siempre, es un gusto escucharte, tenerte aquí, y nuestro viernes siempre es mejor cuando estás. Yo feliz y muy agradecido. Un abrazo para ustedes con mucho afecto. Hasta luego. Gracias, Luis Fernando. Luis Fernando. 8 de la mañana con 5 minutos. Ojalá que se queden con nosotros y sigamos haciendo juntos este espacio. Vamos a hacer una pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.